¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Fórum Jurídico Fiscal, programa que se emite para toda la provincia de Santiago del Estero a través de Canal 14 de Teleimagen Codificada desde aquí, desde el Fórum, desde nuestro querido Fórum de la provincia y además para todo el mundo a través de nuestro sitio web www.forumjuridicofiscal.com.ar. Hoy tenemos realmente un muy buen programa, muy completo. Hay muchísimas novedades y son de público conocimiento. Hoy vamos a hacer una primera introducción y obviamente con nuestros especialistas todos estos temas impositivos que son tan importantes van a ir siendo desarrollados en cada uno de los programas. Quiero agradecer como siempre a la gente de La Perla por la vestimenta en su esquina tradicional de Independencia de Avellaneda. Un saludo a toda la gente de La Perla. Y ahora sí, nos tenemos que meter rápidamente en el programa, pero antes de la primera entrevista queremos tratar un tema importante. Las inmobiliarias pedirían la prórroga en el uso del CEDIN. Este es un tema candente. Todavía el uso del CEDIN no ha tenido el éxito que el Estado Nacional pretendía, pero las cámaras inmobiliarias entienden que solicitando la prórroga que está establecido, que se puede facultar al Poder Ejecutivo para prorrogar hasta el 31 de diciembre de este año, entienden las cámaras inmobiliarias que esa prórroga sería muy beneficiosa. Se han realizado algunas operaciones, 60 aproximadamente, con un monto de 50 millones, pero todavía se pretende mucho más. Es por eso que cada una de las cámaras provinciales inmobiliarias han solicitado la prórroga y veremos qué pasa en los próximos programas, en los próximos envíos seguramente tendremos novedades. Ahora sí nos metemos con la primera entrevista. El doctor Gerardo Vega va a hablar de un tema muy importante, fiscalidad, va a desarrollar fiscalización en general por parte de la administración. Primera entrevista del doctor Gerardo Vega aquí en Fórum Jurídico Fiscal. Estamos con el doctor Gerardo Vega, un verdadero estudioso de los temas de procedimiento, a quien convocamos para charlar un poquitito del tema de fiscalidad en la República Argentina. Hoy todos sabemos que indudablemente la AFIP lleva adelante todas sus facultades de fiscalización. Pero nos gustaría charlar un poquitito sobre este tema, los alcances, si existen o no existen excesos sobre este tema. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Es un gusto tenerte con nosotros acá en Fórum Jurídico Fiscal y nos gustaría charlar sobre el tema de fiscalidad un poquitito. Bueno, primero, gracias por la invitación y espero que por lo menos sea útil lo que vamos a decir, que a veces siempre es lo que uno trata. Lo que nos interesa saber es cuáles son tus reflexiones acerca de cómo se está desempeñando la AFIP con, digamos, todas las herramientas que tiene respecto de una efectiva fiscalización, cuáles son las posibilidades de defensa del contribuyente, cuáles son los límites que puede tener esa fiscalidad y un poquito, un panorama amplio de lo que es el tema de fiscalización en la República Argentina. Sí, básicamente yo creo que la fiscalización en la Argentina viene teniendo un giro muy importante, donde creo que los contribuyentes hoy están perdiendo en esa relación jurídica fisco-contribuyente la posibilidad de mejor defensa, porque creo que el fisco soslaya las garantías y en cuanto a los derechos a veces hasta lo llega a ignorar. Uno ve que hay acciones que realmente llaman poderosamente la atención. En materia de facturas apócrifas, se ha desarrollado hoy una estrategia por parte del fisco donde basta de que en esa base, de que, como bien lo ha dicho Gorosito más de una vez, no es considerada legal o que por lo menos tenga verosimilitud. Sin embargo, el fisco casi, para el tema de factura, suena casi como la Biblia. Sí, sobre todo por las consecuencias, ¿no?, que puede traer la impugnación de una factura en ese sentido. Exacto. Por ejemplo, un caso muy reciente que estamos defendiendo, en enero del 2013 declaran a un proveedor de una empresa apócrifo
y esta persona había operado en los años 2008, 2009 y 2010, y el fisco procede a impugnar todas esas operaciones del año 2008, 2009 y 2010, con un pequeño detalle. El fisco empieza a controlar después del 2010, abre la inspección a quien después declara apócrifo. Quiere decir que ni siquiera el fisco conocía si esta empresa era o no apócrifa. Bueno, por averiguaciones que hemos hecho, llegamos a la conclusión de que de apócrifo no tiene nada la empresa, sino simplemente tuvo un problema financiero, dejó sus oficinas en Buenos Aires, no le llegaron los requerimientos. Conclusión, el fisco la declaró apócrifa. Pero esto implica que, digamos que este tema va a tener que seguir en la justicia porque por el momento, digamos, el fisco estaría tomando esa tesitura y así la estaría, digamos, definiendo. Es que precisamente yo creo que ahí es donde nace la gran necesidad que hoy tiene el contribuyente de tener una defensa importante de sus intereses, porque realmente, vuelvo a repetir, hay un avasallamiento, creo, más que sustancial por este tipo de estrategia. Pasa exactamente igual con los medios de pago. Y después de todo esto, lo que uno empieza a percibir, que la fiscalización no termina en el problema de la fiscalización, que puede ser un resultado X. El problema son todas las consecuencias ulteriores, que sabemos que a observación del fisco viene determinación de oficio y a determinación de oficio viene denuncia penal, si los mínimos son superados, que hoy, vamos a ser claros, no es tan difícil superarse, dado que los 400.000 pese a la actualización que significaron en su momento, hoy el mismo proceso de incrementos de precios está produciendo precisamente que esa cifra empiece a ser exigua y, en definitiva, muchísimos casos están entrando dentro de lo que es penal tributario. En tu experiencia, el fisco hoy está trabajando más sobre determinaciones en base presunta y qué reflexiones te merece la base presunta, o sobre base cierta, si tiene una base de datos tan importante como para tener el dato cierto de impugnación o de comenzar alguna determinación, ¿no? Básicamente hoy el fisco cuenta con una herramienta informática que realmente es excepcional a lo que tenemos algunos años en esto hemos conocido. Hoy los archivos fiscales llegan a un nivel de detalle importantísimo. Como anécdota vale, la Subdirección de Interior ha creado que cuando un contribuyente se inscribe, ya hace los controles, si declara algún inmueble, si ese inmueble en qué fecha lo compró, etcétera, etcétera, para saber si la fecha de alta que le está dando a los impuestos tiene razonabilidad. Y prácticamente está abriendo inspecciones por el solo hecho de inscribirse en determinados casos, con lo cual ahí es donde uno empieza a percibir ese tipo de cosas. Pero fundamentalmente lo que más preocupa es que, si bien es cierto que puede parecer o no presunto esto de las facturas apócrifas o los medios de pago a los que echa mano el fisco cuando hace los controles, realmente se ha transformado en dos herramientas donde el fisco está centrando la mayoría de las inspecciones. Sobre todo, uno lo nota que un poco está más cerca de ese sector, que es el sector agropecuario. Y realmente las consecuencias que a posterior produce todo esto son preocupantes, porque con el informe de fiscalización, con el informe final de fiscalización, por ejemplo, la resolución 2300, si no se conforma el ajuste, automáticamente lo suspenden primero y lo excluyen después de la resolución del registro, con todas las consecuencias que eso significa para un... Indudablemente son perjuicios eso. Directamente, yo te digo, ya estamos hablando de la desaparición de las empresas, que es mucho más que un perjuicio. Es decir, ya creo que es la última ratio, por decir de alguna forma, a la que ya se puede aspirar en este tema. Y entonces ahí creo que es importante hacer énfasis en la cantidad de derechos que hoy el contribuyente tiene, sobre todo si bien está muy disperso, porque realmente no hay un esquema de enunciación de derechos del contribuyente, como tienen algunos países como Estatuto del Contribuyente o infinidad de normas que de alguna manera agrupan, pero creo que hoy los tratados internacionales incorporados en la reforma de 1994 proveen a los contribuyentes, porque concretamente
la Convención Americana sobre Derechos Humanos menciona específicamente la cuestión fiscal y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos las cuestiones administrativas, con lo cual creo que los dos pactos, que son los más importantes en cuanto a defensa en proceso, en cuanto a contenido, son de aplicación para un proceso de esta característica, que yo creo que ha cambiado sustancialmente y hoy nos encontramos que podríamos estar hablando ya de un proceso, esto es una opinión muy personal mía, de un proceso complejo, penal, administrativo y no un administrativo como que la naturaleza y el organismo parecieran indicar. Gerardo, muchas gracias. Seguramente te vamos a volver a convocar. El tema es apasionante y sobre todo merece mucho análisis, ¿no? Sí, da para mucho. Gracias por la invitación y bueno, a tus órdenes. Seguimos en Fórum Jurídico Fiscal. U24 tiene un plan para usted. U24, su vida, nuestro móvil. Ahí estaba el doctor Gerardo Vega. Seguimos con la continuidad en Fórum Jurídico Fiscal. Bueno, tema muy importante. Ahora ustedes saben las modificaciones al monotributo. La Resolución General 3529 ya ha sido publicada en el Boletín Oficial. Derogó a la Resolución General 3221 y allí se produjeron los cambios en el monotributo. Anuncio que hizo la presidenta Kirchner con el titular de la AFIP, Echegaray, ahora ya tiene su sustento en las resoluciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos. ¿Qué es lo importante? Cambian algunos parámetros, no todos, y esto hay que tenerlo muy en cuenta y puede ser una preocupación porque algunos parámetros no se adaptan a los cambios que tienen los otros. Las primeras 5 categorías provocan un cambio en los alquileres, se duplican los montos de alquileres pagados y principalmente lo que todos saben, cambian los parámetros de ingresos. La categoría mínima ahora es de 4.000 pesos. En definitiva, cada categoría duplica los ingresos posibles de facturación anual y hay que decir que si antes en servicios lo máximo era 200.000, ahora es 400.000, en ventas de productos lo máximo era 300.000, ahora es 600.000. Todo eso tiene que ser analizado, seguramente va a ser reglamentado, porque hay otro caso muy importante. Hay que establecer un modelo de transición, porque puede ocurrir que en el momento de recategorizar uno quede excluido del monotributo hasta el 31 de agosto, que es donde se hace la recategorización y que se toma año aniversario, y a partir del 1 de septiembre, con los nuevos parámetros, esté incluido. Entonces, seguramente, como ya ha ocurrido en el 2010, se va a establecer algún tipo de transición para estos casos específicos. Otros temas que están siendo tomados muy en cuenta y de los que va a haber muchas novedades es que algunos de los monotributistas que fueron excluidos de pleno derecho podrán volver porque ahora estarán encuadrados dentro de la facturación anual en el régimen simplificado. Otros con categorías muy altas podrán tributar en una categoría más baja e incluso tener un ahorro económico. Es decir, es muy importante esto también para tener en cuenta, la recategorización puede ser hacia abajo. Atentos con esto, queridos contribuyentes. Dicho esto, nos tenemos que meter con la segunda entrevista, contador Pena. Hemos hablado ya en el programa pasado de algo muy importante para aquellos contribuyentes incluidos en convenio multilateral, como era el convenio sujeto, convenio actividad. Ahora el doctor Sebastián Domínguez hace referencia a otro tema muy importante, que es el sustento territorial. Nos metemos con el sustento territorial aquí en Fórum Jurídico Fiscal. U24 tiene un plan para usted. En esta oportunidad
oportunidad nos parece importante referirnos a dos resoluciones, una de la Comisión Arbitral y otra de la Comisión Plenaria, que se refiere a gastos que generan sustento territorial, ya que su aplicación es para gran cantidad de contribuyentes, como vamos a ver. Nos vamos a referir a la resolución de la Comisión Arbitral 18 del 2012 y a la 5 de la Comisión Plenaria del 2013. El caso es el caso de Carnes Hereford. Esta empresa es una empresa que se dedica a la matanza de ganado bovino, a el procesamiento de carne y a la venta mayorista de carnes y derivados. Su actividad la realiza en dos jurisdicciones. Tiene una planta en la ciudad de Rosario, Santa Fe, y la administración en la provincia de Buenos Aires. Tiene una sola cuenta bancaria, según lo que surge de estas resoluciones, que está situada en la ciudad de Buenos Aires. Y realiza ventas, según manifiesta el mismo contribuyente, a clientes que están domiciliados en distintas jurisdicciones a través de, por vía telefónica. En este caso el conflicto se da con la provincia de Misiones, porque la provincia de Misiones sostiene que existe sustento territorial en su jurisdicción, por lo cual esos ingresos con los clientes de Misiones deben atribuirse a dicha jurisdicción en base al sustento. El sustento a criterio de Misiones se da producto de gastos bancarios, impuesto al débito y crédito y gastos telefónicos. Los gastos bancarios, sostiene la provincia, que generan sustento en dicha jurisdicción porque, si bien la cuenta está situada en la ciudad de Buenos Aires, los clientes de la provincia de Misiones realizan depósitos en dicha cuenta. Producto de esos depósitos, localizan los extractos bancarios comisiones cobradas por el banco. En consecuencia, sostiene que esas comisiones son gastos que deben ser atribuidos a Misiones con independencia del lugar donde se paguen, es decir, en el lugar donde se soportan, que tiene relación directa con la actividad en dicha jurisdicción. Por otro lado, también sostiene que el impuesto al crédito genera sustento territorial en Misiones, dado que el depósito es en la sucursal Posadas, número 070 del Banco Galicia. Y finalmente, otro gasto que generaría sustento territorial a criterio de la provincia son los gastos telefónicos. Para llegar a esta conclusión, la provincia sostiene que el contribuyente ha aceptado que las operaciones se conciertan vía telefónica, ya que el contribuyente indicó que el cliente llama por teléfono a su administración para realizar las compras. Llama la atención que la provincia interprete que porque el cliente llama hacia las oficinas de Carnes Hereford, Carnes Hereford también llame al cliente, es decir, interpreta que de Carnes Hereford salen llamados sin ninguna prueba en ese sentido. Y es muy probable que esa sea la razón por la cual la Comisión Arbitral y Plenaria no se refieren a este tipo de gastos, sino que lo hacen solamente a los gastos bancarios y al impuesto al débito y crédito. Entonces, la Comisión Arbitral analiza el caso y entiende que efectivamente hay gastos que surgen del extracto bancario por los depósitos realizados en la provincia de Misiones y en consecuencia deben ser atribuidos a la provincia de Misiones y generan sustento. Respecto al impuesto al crédito, llega a la misma conclusión. Como el depósito es efectuado en su jurisdicción, por más de ser un gasto no computable, genera sustento territorial para su jurisdicción. Cuando llega el caso a la comisión plenaria, podemos adelantar que ratifica el criterio de la comisión arbitral, ya que entiende que los gastos no son soportados por el cliente, sino que están en cabeza de Carnes Hereford y en consecuencia generan el sustento. Y respecto al impuesto al crédito sucede lo mismo. Como adelantamos al principio, a mediados de esta exposición, no se refiere tampoco la comisión plenaria al caso de gastos telefónicos. En consecuencia, entendemos que estos casos son muy importantes para la actividad de todos los contribuyentes, que deberían comenzar a analizar cómo están estructuradas sus cobranzas, si deciden seguir aceptando o no cobranzas realizadas por los clientes en distintas sucursales,
o si tienen que comenzar a considerar sustento territorial en gran cantidad de provincias donde hasta ahora entendían que no realizaban la actividad. Es importante mencionar también, y no olvidar, que no solo se generaría el sustento porque existan gastos bancarios, que a veces pueden ser insignificantes, de 1 peso, 5 pesos o algún pequeño porcentaje sobre el depósito, sino que también, aun cuando no hayan gastos bancarios, en la medida que el depósito genere un impuesto al crédito, también se generaría ese sustento territorial. Por último, también podemos mencionar que posteriormente a estas resoluciones, la Comisión Arbitral se ha expedido en la resolución 19 del 2013, Vos y Gustavo contra Provincia de Misiones, donde arribó nuevamente a la misma conclusión. Ahí estaba el doctor Sebastián Domínguez en Fórum Jurídico Fiscal. Seguimos con el programa con algo que habíamos prometido, el caso práctico para analizar las modificaciones en las retenciones a las ganancias a los empleados en relación de dependencia. Muy importante, decreto 1242, resolución general de la AFIP 3525. Hay que tener muy en claro, hablamos de sueldo bruto cada vez que categorizamos y como todos ustedes saben, aquellos empleados que tengan sueldo bruto entre 0 y 15.000 pesos no se les retendrá más impuesto a las ganancias en cada una de las liquidaciones mensuales de su salario. Obviamente esto es un impuesto anual, ganancias, las deducciones también son anuales, pero en el caso de empleados en relación de dependencia se liquida mensualmente. Eso después se va anualizando, el empleado presentará su declaración jurada de ganancias anual, las deducciones las calculará allí anualmente, pero en la liquidación mensual se va haciendo cada una de las deducciones. Decimos entonces, y empezamos a ver un poquitito el caso práctico, que hay algunos casos emblemáticos que son realmente especiales. Imaginen ustedes una remuneración variable, como estamos viendo ahora en imágenes. Puede ser un mozo de un bar muy importante que además tiene como variables las propinas, puede ser algún empleado comisionado por ventas, puede ser un supervisor comisionado por objetivos. Y vean ustedes, el empleado B obtuvo un ingreso total de 94.000 pesos, pero se pasó en 2 meses de los 15.000, en julio y en enero. El empleado A obtuvo 100.500 pesos, ganó más, pero nunca se pasó. En este caso, aunque haya ganado menos el empleado B, como superó en 2 oportunidades los 15.000 pesos, se le retendrá ganancias con el beneficio del decreto, mientras que el empleado A no se le practicará retención alguna. Esto es muy importante para las remuneraciones variables y un caso especial. Se toman las remuneraciones de enero a agosto, la remuneración bruta, y no se tiene que haber pasado en ninguno de los meses de los 15.000 pesos para que ya no se le practiquen más retenciones. Seguimos con el caso práctico y nos vamos a un caso común de sueldo bruto entre 0 y 15.000 pesos. Recuerden ustedes, siempre bruto. Los medios generalmente hablan o dicen un casado con 2 hijos tiene tal deducción. Bueno, esto no siempre es así. A veces una persona casada no deduce el cónyuge porque el cónyuge obtiene ingresos mayores al mínimo no imponible. Atentos con esto. Aquí estamos analizando un ejemplo referido a un trabajador que deduce la ganancia no imponible, el cónyuge, un hijo y la deducción especial. Observen ustedes cómo se aumenta la deducción especial para llegar de tal forma a que la ganancia neta sujeta a impuesto sea igual a 0. Es decir, si cambiamos algún valor, tenemos antes 14.500 pesos, un ingreso neto de 11.890 pesos y una ganancia neta sujeta a impuesto de 2.213 pesos con 20, con una deducción especial de 6.220,80. Esa deducción especial hay que llevarla
a 8.434 pesos para que la ganancia neta sujeta a impuestos sea cero. Y ahí tenemos para un caso de entre 0 y 15.000 pesos de remuneración bruta, como el trabajador o como al trabajador no se le retendrá suma alguna. Vamos al segundo caso. Empleados con un sueldo bruto de entre 15 y 25.000 pesos. Las deducciones se aumentan en un 20%. Otra cosa que han estado hablando los medios últimamente, dicen sube el mínimo no imponible en un 20%. En realidad todas las deducciones son aumentadas en un 20%. Mínimo no imponible, cónyuge, hijos y deducción especial. La que más impacto tiene es la deducción especial. Pero en realidad el aumento del 20% es sobre todas las deducciones. Observen el caso práctico, para un ingreso bruto de 22.000 pesos antes y después, una ganancia neta de 18.040, y ahí está el aumento en las deducciones. La ganancia no imponible un 20%, el cónyuge un 20%, el hijo un 20%, la deducción especial un 20%, y miren la diferencia en la ganancia neta sujeta a impuesto. Luego aquí se determina por tabla cuál es la retención que hay que practicar, y allí se puede ver el ahorro del empleado, como así también lo que es lo que está dejando de percibir el fisco. Bueno, se puede ver de los dos lados, de las dos ópticas, cuál ha sido el ahorro y cuál ha sido la erogación o la pérdida que va a tener el fisco. Bueno, esto es más o menos el caso práctico que queríamos mostrar. Saben ustedes que por más de 25.000 pesos no hay modificaciones. Me parece que ha sido claro con la gráfica y lo habíamos prometido. Se está terminando el programa, señoras y señores. Algo muy importante para reflejar la amplia repercusión en las redes sociales y en nuestra página para votar el tema final del programa. Hay un empate impresionante entre Ciro y los persas, mírenla, que ganó en el Facebook por 3 votos, y en la página oficial de Fórum Jurídico Fiscal ganó Tan Biónica con Ciudad Mágica también por 3 votos. Un empate, señoras y señores. La esposa del contador Pena ha votado a Ciro y los persas y mi esposa votó a Tan Biónica. Así que tenemos un problema muy grave. Contador, ¿qué vamos a hacer con esto? Me cede el contador la posibilidad de que Tan Biónica sea el cierre. Bueno, tiene muchos años más de casado, puede sortear mucho mejor la posible discusión que se va a generar. Gracias al contador Pena que desempató, Tan Biónica se cierra un nuevo programa de Fórum Jurídico Fiscal. Persigo tus ojos por la capital. Me gusta que seas tan dramática. Tus ojos dibujan una eternidad.